Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Continuamos con estudios bíblicos, hoy con un libro de Génesis, con nuestro hermano Roberto Miranda. Vamos a estar refrescando clase pasada, clase anterior. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 28. Vamos a estar viendo los primeros 9 versículos, que fue donde habíamos quedado en clase anterior. Y sabemos que hubo ese momento de desprecio por la primogenitura, donde por un guiso rojo, un plato de lentejas, Esaú prefirió comer y despreciar las bendiciones de la primogenitura. Y entonces, a raíz de eso, como dice el escritor de los Hebreos, la procuró con lágrimas, que lo vemos más adelante. Igualmente aquí vamos a ver cómo él deseó en el 27, aunque sea un poco de bendición para él. Y vamos a entender de que en el 46 del 27, Rebeca le dijo a Isaac que estaba harta de las mujeres hititas del Eteo de aquí, preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. Entonces, versículo 28, capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, en la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Entonces vemos como Isaac, en este caso, bendice directamente a Jacob y lo está enviando a la casa de sus familiares para que él busque mujer, para que él busque esposa. Entonces, vamos a ver la bendición que le dice en el verso 3: que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos, y que tu descendencia se multipliquen y formen numerosas naciones, y que Dios te dé a ti y a tu descendencia las bendiciones que prometió a Abraham, y que llegues a ser dueño de esa tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esa tierra a Abraham. Entonces es una bendición, como hemos venido estudiando acerca de que Dios le iba a dar esa hermosa bendición de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Igualmente se lo dijo Dios a Abraham, luego Abraham se lo dijo a su hijo Isaac. Luego el mismísimo Dios se lo dijo a Isaac directamente, la misma bendición. Ahora vemos a Isaac diciéndole a Jacob que él iba a ser grande también y le da esa hermosa bendición. Y más adelante, que es lo que estudiaremos en el día de hoy, vemos cómo Dios va a bendecir también directamente a Jacob. Verso 5, leemos: así que Isaac despidió a Jacob y él fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel el arameo. Esaú se enteró, verso 6, de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa, y que se le había advertido a Jacob: no te cases con mujer cananea. Ya Esaú está entendiendo esto, ya no es la primera vez que se le ha dicho que no te cases con mujer extranjera, sino que se le había, inclusive los padres estaban hartos y estaban cansados, no tan solo en el caso del esposo Isaac, sino también el mismo Isaac. Dice el versículo 7: también supo que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido a Padan. Verso 8: a Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Además de las esposas que ya tenía, su nueva esposa se llamaba Malahat, era hermana de Naiot, hija de Ismael, el hijo de Abraham. Sabemos que por la descendencia de Ismael no viene la promesa. Sí es cierto que Agar se le dio una bendición, pero sabemos que Ismael
como habíamos estudiado anteriormente, era como ese burro indomable, ese burro salvaje, pero el apóstol Pablo le habla a Gálatas haciendo una alegoría maravillosa entre Agar y Saraí, diciendo que representaba Agar la esclavitud y en cambio Saraí representaba esa, esa hermosa libertad, ese hermoso pueblo de Israel, donde por la descendencia de Isaac y de Jacob, en este caso, vendría a través de la tribu de Judá, nuestro hermoso Señor Jesús. Sabiendo todo esto que Dios está preparando, es la venida de su Hijo. Desde la fundación del mundo, desde el Génesis que estamos estudiando capítulo 1, todo se está haciendo con un único propósito, es que Jesús venga en su primera visita para darle a entender al mundo que Él es el Mesías y luego vendrá por segunda vez, sabemos esos. Comentarios, Dios les bendiga, hermanito, lo dejo con mi hermanito Roberto Miranda. Ok, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Lo que estaba explicando ahorita mi hermano Alejandro es muy cierto, o sea, el plan de Dios es el plan de Dios y se tiene que ejecutar. Desde que él le pidió a Abraham que saliera de la tierra de Padán Aram para la tierra de Ur, de donde él era, hacia la tierra prometida que Dios le iba a dar, ese era su plan. El plan de Dios es que Israel se iba a establecer, el pueblo de Dios se iba a establecer donde él dijo que se estableciera, en la tierra de Canaán. Y es lo que tenía que hacerse. Cuando Abraham ya está viejo y decide buscar esposa para Isaac, le dice a su siervo que vaya allá a Padán Aram a buscarla, ahí en el capítulo 24, y el siervo le dice, y si no quiere venir, puedo llevarme a Isaac para allá, y le contesta Abraham en el versículo 6 del capítulo 24, de ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham, ¿verdad? De ningún modo, o sea, tienes que traerlo acá. Ahora, la circunstancia es un poco diferente, porque ya están en la tierra prometida de Isaac, ahí está teniendo su prole, pero está esta pelea entre Jacob y Saúl, y Jacob tiene que huir para que Saúl no lo mate. Y el mismo Isaac le dice a dónde tiene que ir para buscar esposa, que es otra vez a la tierra de Padán Aram. Pero le dice ahí, en el capítulo 28, entonces en el versículo 2 le dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, toma ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo para que llegues a ser multitud de pueblos, para que te dé una bendición, etcétera, ¿verdad? O sea, pero no le dice, regresa. Rebeca sí le había dicho, ¿verdad? En el versículo 43 del capítulo 27, ahora pues, hijo mío, le dijo a Jacob, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste, entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en ese mismo día. O sea, no quería, pero ya había perdido a Saúl por muchas razones, ¿verdad? Pero ahora iba a perder a Jacob también. Entonces no quería perder el amor, pero ella le dice que va a mandar por él. Ahora, Isaac no le dice eso, simplemente le dice que se vaya por allá. Pero ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que la tierra de Canaán es donde tiene que habitar la gente, ahí es donde tiene que habitar. Entonces empieza a salir, a partir del capítulo 10, del capítulo 28, empieza la lectura y vamos a leer del 10 hasta el 15, hasta el 15. Capítulo 28 del 10 al 15, por favor. Leo, hermano. Amén, Adelante. hermana Alex, gracias. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y a su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Amén. Fíjense, empecemos de atrás para adelante. Dios se le aparece a Abraham y le dice que él está con él, que lo va a bendecir, que vaya a donde tiene que ir. Pero ¿qué es lo que le promete en el versículo 15? ¿Qué es lo que le promete en el versículo 15? Dos cosas. Pueden hablar. Bueno, Te guardaré donde quiera que que vayas. va a estar con él Y y no te dejaré. Y O sea, volveré a traerte a esta tierra. no te dejaré hasta le va a devolver a la tierra. ¿Verdad? Le va a devolver a la tierra. O sea, él salió de la ciudad donde estaba el pozo de Berseba, la ciudad del juramento, la ciudad que, ¿se acuerdan? Ese es el pozo que él había abierto, que no habían cerrado los demás. ¿Verdad? Ese fue el lugar donde quedó dentro de sus límites. Y me encanta lo que le dicen. Además, otra de las cosas que Dios te dice es: te pone los parámetros de la tierra prometida. De aquí hasta allá, de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Espiritualmente, ¿qué es eso? Es lo mismo. Los parámetros del reino de Dios los pone Dios. No tienen que ver con zona geográfica, tienen que ver con el pecado, tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia de Dios es: si haces esto, estás bien; si haces esto, otro, estás mal. Es la ley de Jesucristo, la ley de Dios, la ley de la fe, la ley de la libertad, llámalo lo que quieran, pero de todos modos tiene sus confinamientos, tiene sus parámetros, y Dios establece sus parámetros. Entonces, dos cosas que tenemos que ver que Dios le interesa: plan de Dios, ¿verdad? Ponernos en el lugar adecuado, regresarnos a ese lugar adecuado cuando nosotros salimos de ahí, ¿verdad? Y estar con nosotros y poner los límites y los confines de lo que seamos para que sepamos dónde estamos, si estamos bien o mal. La única forma en que yo puedo saber si estoy o no estoy, ¿verdad?, en Estados Unidos es si veo un mapa. Pues no puedo mirar desde aquí y decir: sí, estoy en Estados Unidos. Podría estar en cualquier lado, porque aquí veo muebles y veo cocina y veo mi reloj y veo sillones y sillas y cosas. ¿Me entienden? Entonces se necesita ver. Yo, para saber si estoy en el reino de los cielos, necesito saber los parámetros que son esos. Y es importante que yo entienda. Pero vamos a un punto que a mí me encanta, o tengo la tentación de dejarle hablar a Alejandro, porque sé que Alejandro preparó esta parte de la lección, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a dejar que Alejandro dé la explicación del 10 al 18. Yo ya di mi parte, pero quiero que veamos la otra parte. Y cómo lo pone Alejandro. Hermano Alejandro, adelante. sí, ahí me había llamado mucho la atención de dónde vemos a Jesús. Esa es la parte que a mí más me había llamado la atención porque dice que Jacob encontró una piedra donde recostar su cabeza. Y ahí me puso a pensar y y yo recordé cuando Jesús se voltea o les decía a los discípulos que las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar.
su cabeza. Entonces nosotros, entendiendo esto, cuando vemos esta pequeña frase de Jacob, y recostó su cabeza para dormir, y entonces empezó a soñar. El versículo 2, y una escalera se extendía de la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces en la parte superior de la escalera estaba el Señor y le decía, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, de la tierra que estás acostado te pertenece y te la entrego a ti y a tu descendencia. Vemos directamente la bendición desde el Padre. Y yo me estaba pensando y en ese momento decía, ¿en qué momento Dios a nosotros nos bendijo de esta manera? Y cuando bajamos a esas aguas de bautismo y cuando entendíamos que no buscábamos una piedra para recostarnos, sino que buscábamos a un Salvador y buscábamos ese momento tan hermoso y somos bendecidos como habíamos estudiado en Efesios capítulo 1 con toda clase de bendición espiritual, mucho más allá de una tierra, mucho más allá de algo terrenal, porque el pasaje es una hermosa bendición terrenal, pero nosotros tenemos una bendición de toda clase, e inclusive espiritual y más allá, con promesas de vida eterna. Y en eso estaba pensando cuando estuve leyendo esa porción del texto. No sé si continúa, hermano Roberto. Síguele, síguele. Sí. Entonces, decía el otro texto que me llamaba la atención, que tu descendencia, versículo 14, tu descendencia serán tan numerosos como el polvo de la tierra y se esparcirán en todas direcciones, hacia el oriente, el occidente, hacia el norte. Entonces, y en todas las direcciones. Y efectivamente empecé a pensar también, después que yo recibí toda clase de bendición espiritual, vida eterna a través de ese bautismo en sepultura con mi Señor Jesús, y, y yo pensaba, qué hermoso es saber de que solamente yo creí en mi corazón que tenía una familia de 4 personas, o de 10, o de 12, o lo que pueda contar, y ahora vengo a ser en una bendición y en una hermandad en Cristo innumerable, pero también comprendí que soy parte de esta misma promesa, porque somos parte de esa bendición. Cuando esta bendición se le proclama a Jacob, ¿por qué somos parte de la promesa? Yo decía, ¿por qué soy parte de la promesa? Porque a través de él vino Jesús y Jesús me bendijo a mí. Entonces es una promesa que me alcanzó a mí y a todos mis hermanos, y es algo que me llama la atención porque soy parte y entiendo que puedo ver las estrellas del cielo y puedo entender y comprender que Dios me ha amado de tal manera que aparte que entregó a su hijo, también me dio una hermosa familia. Hoy estamos conectados de muchas partes del mundo. Hoy estamos como una familia, no somos extranjeros ni somos extraños, somos una familia en Jesucristo. Y eso es lo que me dijo, lo que me dio a entender este verso 14. Versículo 15, además yo estoy contigo y te prometeré y te protegeré a donde quiera que vayas. Y viéndolo en el Nuevo Testamento, al salir de las aguas, mi corazón fue perdonado, fue limpiado, y hay un nuevo Alejandro, hay un nuevo Fidel, hay un nuevo Agustín, nuevo hecho, un nuevo hombre. Y esa es la forma en que puedo tener yo una relación con Dios, porque hay unas promesas en Juan 14, hay promesas inclusive en Hechos capítulo 2, en las conversiones, donde son borrados los pecados y viene a nosotros el don del Espíritu Santo, ese regalo que es el mismísimo Dios habitando entre nosotros, y Él nos cuida, Él nos protege, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles en el, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Eso lo estaba viendo en lo que era el versículo 15, te protegeré a donde quiera que vayas. Y también pensaba en mi Señor Jesús cuando nos dijo en el Sermón del Monte que no tengamos miedo de aquel que puede quitarnos la vida, sino que tengamos miedo de que el que tiene autoridad de echar
nuestra alma en el infierno mismo. Entonces, si estamos con el Señor, con el gran vencedor, esto no ocurrirá, o sea, hay que perseverar. Eso, algo que me llamó la atención del verso 15. Sigo leyendo el mismo 15. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Y yo siempre he pensado desde hace muchos años, inclusive a veces me pasa cuando yo voy mucho tiempo en carretera y veo mucho siempre, veo casi todos los lunes el despertar del alba, cómo amanece la tierra y cómo se sale el sol. Y hay rayos que salen de las nubes y yo digo, ¿será este el día en que el Señor me lleve con él? Pensando en el verso 15, ¿será que por fin estaré en la tierra prometida, pero esa celestial, no una tierra terrenal, no una tierra física, sino esa hermosa tierra o ese Israel espiritual que me mostró Juan en el libro de Apocalipsis? Llegará el día en que te traeré de regreso. No te, no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y, y Dios nos ha prometido a nosotros. Yo creo que lo más hermoso es la vida eterna. Y como analizaba con el otro hermano Pedrito, el Juan capítulo 3 el 16, y me llama la atención porque el pecado más grande de esta humanidad es no creer en Cristo. Y es el pecado que más abruma, el pecado que más temor debemos de tener. Y nosotros somos unos pocos privilegiados. Y si entendemos el 15, vamos a ir a esa tierra y Dios no nos va a dejar y nos los ha prometido. No los dejaré huérfanos, Juan 14. Yo fui a prepararles una morada a cada uno. Verso 16, hermanito Roberto, ¿sigo o sigue usted, hermanito? No, siga, siga, hasta donde usted haya preparado. Amén, hermano. Entonces el 16 dice, entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo, y yo ni me di cuenta, y yo ni me di cuenta. A veces pensamos que me ha pasado a mí, que les confieso. Yo dije una vez en mi corazón, o varias veces, cuando emigré reciente a España, y yo decía, pero si yo estaba mejor en Venezuela, me dio momentos de depresión, me dio momentos de tristeza, porque añoraba mucho la tierra donde nací. Y después empecé a hacer las preguntas correctas, ¿no? Y le decía yo a mí mismo, pensando y estudiando la palabra, si yo soy un peregrino, ¿por qué tengo que pensar que mi tierra es Venezuela? Debería yo pensar un poquito en que mi tierra es el reino de los cielos. Y si pienso más allá, viendo el cuadro grande, todo eso era una lucha conmigo mismo, dándome ánimo para seguir adelante aquí como emigrante en Madrid. Y yo veía los paisajes y yo a veces comparaba y decía, pero es que esta tierra no es como Venezuela, no es tan verde, es todo árido. Y yo después me paré a pensar en Génesis capítulo 1 que Dios había hecho todo. Y yo dije, pero cada trocito de tierra, cada pedacito de lugar que está en esta creación, está hecho por la mano de Dios. Cada lugar es maravilloso, cada lugar es hermoso, pero igualmente soy peregrino. Donde Dios me ponga, yo tengo que entender que soy peregrino. Por eso me llevó a pensar, ciertamente en este lugar está el Señor y yo no me di cuenta. Eso me hizo pensar, y a veces creemos que hay un sitio en este mundo donde no está Dios y estamos equivocados. Quizás no entendemos que Dios está en todo sitio. Dios está en cualquier lugar que te puedas imaginar, donde tú estés ahora como cuerpo de Cristo, como el templo de Dios, que no es un edificio, somos nosotros, está en toda su creación. Eso me llamó la atención del 16, verso 17, pero también tuve temor y dije, qué temible es este lugar. No es más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Decía la palabra, inclusive creo que esto es uno de los primeros textos que estoy viendo, seguramente hermano Roberto habrá visto otros, pero esto es uno de los primeros textos que yo he visto donde
ya referimos cuando estamos con Dios, cuando vemos a Dios, que esta es la habitación, la puerta, el santuario, la tierra de Dios, donde Dios se estaba manifestando en este momento, era terrible. Inclusive Moisés nos da ciertos momentos donde aquel que está con Dios puede morir inmediatamente. Vemos ese caso con Pedro Rodríguez en Reyes de la Biblia también, cuando Asa intenta tocar el arca de Dios y tan solamente como sabía que estaba el arca allí y él no era sacerdote, murió inmediatamente. Sabemos que es terrible eh, el no ser apto para estar en la misma presencia de Dios. Y yo dije, otra bendición espiritual que tengo yo y que tenemos todos, que estamos en el lugar donde está el mismísimo Dios. Dios rompió el velo y estamos en el lugar santísimo, en donde podría haber estado el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón. Yo estoy allí como, como ministrador, como sacerdote, entre muchos sacerdotes, nos dice el Nuevo Testamento. Entonces, para Jacob entiendo que es algo de temor y reverencia, que es muy temible el lugar, porque no se sabía en este momento, o no era entendible en dónde estaba Dios. No lo querían buscar y no era hallado. Solamente los profetas o algunos escogidos, como vemos del linaje de, de que estamos estudiando en el Génesis, ¿quiénes son los que adoran a Dios? Habíamos visto que hay algunas que no quisieron adorar a Dios, como la descendencia de Caín, y en este caso los de Set. Sí, seguimos leyendo el verso 18. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra que había preparado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Vemos aquí, así como Abraham erigía altares, así como Abraham, donde iba dándole gracias al Señor, donde estaba caminando, igualmente su hijo Isaac, y ahora vemos también a Jacob haciendo altares y derramando aceite sobre esa roca, y me llama la atención porque hay muchos símbolos aquí. Ese aceite también va a ser usado para ungir, y ese aceite era usado también ya más adelante, después de la ley, para ungir a esos reyes o esos ministros que iban a estar al frente de la casa. Y él dice que a una pequeña roca la ha conmemorado inclusive con derramamiento de aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar, verso 19, aquel lugar de Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Verso 20, luego Jacob hizo lo siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y ropa, y si voy de regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esa piedra que levanté como columna conmemorativa será lugar de adoración a Dios, y yo daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Yo pensaba, analizaba y buscaba textos en el Nuevo Testamento, y inmediatamente me acordé de los estudios de mi hermano Agustín, donde explicaba con el afán y la ansiedad del Evangelio de Lucas, y donde Dios nos prometió, por buscar su reino y por permanecer en él, que no nos faltará nunca ni comida, ni bebida, ni ropa. Y efectivamente, y Jacob va a buscar a Dios, va a buscar estar con Dios, va a buscar hacer la voluntad de Dios. Y es una promesa maravillosa que también la tenemos nosotros por buscar las cosas de arriba. Nos ha prometido el Señor estas cosas, así que no debemos de preocuparnos ni afanarnos por la comida, ni por la bebida, ni por eso. Y también eh, la parte que dice, si Él está, si me va a traer sano o si me va a traer salvo a mi casa, haciendo un voto, haciendo un pacto, haciendo compromisos con Dios. Yo pienso que nosotros tomamos este ejemplo para nosotros también. No debemos de ser temerosos en quizás postrarnos de rodillas y orarle a Dios, y pedirle que nos ayude, que nos seamos humildes y que siempre esté con nosotros. Él realmente no existe un lugar donde usted no pueda pedirle a Dios
Así como él levanta una columna, quizás Abraham levanta altares, quizás Isaac también. Nosotros tenemos por entrar en oración a Dios a cada momento. Tenemos el privilegio de pasar al lugar santísimo. Tenemos el privilegio de habitar con Dios. Somos el mismo templo, somos ministradores de este cuerpo y tenemos una bendición enorme. Y también cuando estuve leyendo lo de que si Él me deja regresar, sabré que estaré con Dios. Y yo pensaba también, gracias a mi hermano Agustín por su trabajo y gloria a Dios por ello, pensé en el rico y Lázaro, porque una vez que yo parta de este mundo, o cada uno de nosotros, seremos llevados a ese maravilloso paraíso, seno de Abraham, y tendremos un banquete. Se lo dije a mi hermanita Alex esta mañana, que su madre hermosa está allí en el gran banquete celestial, y que tengamos ese ánimo y esa esperanza en Jesucristo que nos ha prometido. Donde vayamos y donde adoremos, Él estará con nosotros. Entonces, para Jacob, si tuviera comida y bebida y que fuera de vuelta de su viaje, y si esto ocurriera, él iba a saber que Dios estaba con él. Imagínense nosotros que tenemos comida, bebida, nos acompaña cada día, nos bendice sobre toda bendición espiritual. Tenemos más que segura esta hermosa promesa, y te ruego, hermanito, y espero que todos tengamos un corazón dispuesto para siempre rogarle a nuestro Dios cosas así y comprometernos, no tener temor del compromiso. Todos somos útiles, quizás no sabemos qué hacer, o quizás yo, por ejemplo, hablando de la palabra delante de ministros que tienen más experiencia, quizá para mí es más fácil que otro hable, pero es que todos tenemos un privilegio en el reino, y si usted no sabe, pregúntele a su ministro en qué puedo hacer para cooperar por la verdad. Dice, con las cartas de Juan, todos somos útiles. ¿Qué puedo hacer yo para cooperar por la verdad? Pregúntese usted. Y si no sabe, cualquiera le va a decir y le va a guiar en qué puede hacer. Es que todo es una bendición y somos administradores. Eso es lo que es hasta el versículo 22, hermano Robertito. Ok, gracias, Alejandro. Tremenda exposición. Y que me interesa mucho porque yo al preparar esta lección en varias ocasiones encuentro otras cosas también y vale la pena porque es muy rica la palabra de Dios, ¿verdad? Y quiero volver, insistir en volver al capítulo, versículo 10. Cuando él sale de Bersea y va para Arán y llega a ese lugar que después sabemos que se va a llamar Betel, ¿verdad? Que se va a llamar Betel y donde está, que antes se llamaba Luz. Y eso es parte todavía de la tierra prometida. Se va a ir a Padam Aram, se va a casar con Lea primero, la fea, así decimos, yo le digo Lea la fea, y después con Raquel, ¿verdad? Y después va a regresar otra vez a la tierra prometida, pero hasta el capítulo 35 va a llegar otra vez a Betel, ¿verdad? Y entonces yo quiero que nomás piensen en esto, va a llegar a Betel, pero así como sigue la historia, va a venir los problemas de sequía, se va a tener que ir todo el pueblo a Egipto otra vez, 300, 400 años, Moisés va a venir a sacarlos de Egipto, van a estar en el desierto 30, 40 años, van a entrar finalmente a la tierra prometida con Josué, ¿verdad? Se muere Josué, y hasta Jueces, en el capítulo 1, ¿verdad? Uno de los jueces va a tomar otra vez, invadir y recuperar la tierra de Betel. Y eso me enseña a mí una cosa, o sea, no se olviden, aquí estamos viendo que físicamente la tierra prometida es el lugar donde está la gente de Dios, ¿verdad? Y para nosotros el lugar donde estamos es la iglesia del Señor, que es espiritual, ¿verdad? Y los parámetros, en vez de ser de tal río a tal mar o de tal punto cardinal a punto cardinal, ¿verdad? Son los confines de la palabra de Dios que nos protegen del maligno, que nos protegen del pecado, las reglas que Dios nos impone para poder hacerlos. Entonces, pero lo que estamos viendo es que constantemente, ¿verdad? La iglesia del Señor está en un proceso de caer y
restituirse. Caer y restituirse, ¿verdad? Caer y restituirse. Tienen que encontrar otra vez el lugar, tienen que entrar. Y eso es una cosa que estamos viviendo de hoy en día. Estamos viendo cómo la gente cae, congregaciones enteras caen y salen de la verdad. O sea, la apostasía es real, es real. Y es un movimiento de restauración a la palabra de Dios, a los parámetros que Dios ha impuesto, a la bendición de Dios, a la bendición de Dios. Porque en este lugar donde Él está en la tierra, fíjese bien, la primera sombra de Cristo que vimos, que mencionó Alejandro, es la cama de piedra, ¿verdad? O sea que Jesús no tenía dónde dormir y ahí está Jacob. Entonces Jacob en ese momento está haciendo lo que Cristo. Y eso no nos debe asombrar porque la palabra de Dios en Romanos 6 dice que sepultados juntamente con Él, ¿verdad? Hemos muerto al pecado. O sea, imitando a Jesucristo, somos sombra de Jesucristo también. Hemos hecho el pecado. Pero también la otra cosa que quiero que veamos es la escalera. Porque la escalera es el camino entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y Jesús en Juan capítulo 14 que dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la La vida. vida, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Él es el camino. Él es la escalera. Él es la escalera que nos comunica entre el yo soy, el Jehová, ¿verdad? Y nosotros. Y los ángeles que suben y bajan, obviamente, es los mensajeros, ¿verdad? El mensaje, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Quiero que entendamos esa sombra, porque era importante que él tuviera ese sueño y viera eso. Una escalera. ¿Y cómo una escalera va a ser sombra de Cristo? Pues aquí está claro, porque estaba encima, arriba estaba ¿quién? Jehová, el Señor, el yo soy. Ahí estaba. ¿Y quién estaba comunicándonos a ellos? ¿Cómo es que podíamos llegar a él? Por medio de los ángeles que subían y bajaban. La palabra de Dios que fluye de allá para acá, y la palabra de nosotros, nuestras oraciones que fluyen de aquí para allá. Es sencillo, ¿verdad? Pero qué bonita ilustración para que entendamos la importancia de cómo son las cosas de Dios. ¿Ok? Me gusta lo que dice el versículo 13, que Jehová, el Señor, el yo soy, estaba de pie. Porque eso quiere decir que está prestando atención. No está sentado en sus laureles, sino que está listo para ayudar, listo para servir, listo para cuidar, listo para cumplir su promesa, listo para decirle a, a Jacob lo que tiene que hacer, quién es y lo que tiene que hacer. Se identifica y le dice lo que va a hacer él, lo va a cumplir, va a cumplir. Me encanta al final del versículo 15, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Como decía el hermano Alejandro, ¿qué es lo que nos ha prometido? ¿Qué más hay? Hay todos los que el Padre me da, yo les doy vida eterna. No los echaré fuera, sino yo les doy vida eterna. ¿Verdad? Ellos están en mi mano, están en la mano de mi Padre y nadie los puede arrebatar de mi mano. O sea, Dios va a cumplir su parte, su parte. Y eso tenemos que estar tranquilos y seguros de que es así. Y eso es maravilloso cuando podemos pensar de esa manera. Sí, Alejandro. Hay un texto que me hiciste pensar mientras decía lo de la escalera. Y en Apocalipsis capítulo 8 verso 4 voy a leer, el humo del incienso mezclado son las oraciones del pueblo santo de Dios que suben hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Eso me llamó la atención ese texto, hermanito. Ahí está, subiendo las escaleras, ¿verdad? Una escalera espiritual, claro, naturalmente, escalera espiritual. La otra cosa que quiero que veamos bien claro es, vamos a seguir adelante. El 16, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, o sea, este es un lugar que yo no lo sabía, yo no lo sabía. No me había dado cuenta, no me había dado cuenta. Muchas veces estamos en la iglesia y ni siquiera nos damos cuenta que estamos en el reino de Dios. No nos damos cuenta que somos ciudadanos especiales, que no somos ni siquiera de este mundo, ¿verdad? No somos de este mundo, hemos sido arrancados del mundo, ya somos de Él, somos propiedad de nuestro Señor, somos siervos de Él. Él se ha adueñado de nosotros, ¿verdad? Es una cosa maravillosa que podemos decirlo de esa manera, ¿verdad?
Nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos sus hijos, hijos de Dios, hijos de Dios. Fíjate qué maravilla. Y eso es una cosa, dice, cuán importante es este lugar. Y luego dice claramente, eso no es más que la casa de Dios. Dos cosas. Y la otra es la puerta del cielo. La puerta. Y puerta me encantan. Ya en significado sí de la puerta podemos hacer una lección completa, pero la puerta que nos lleva al cielo es la mejor. La puerta esa está abierta según Apocalipsis 3:8, ¿verdad? Dejado esa puerta delante de ti, a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Aunque es débil, no importa, has guardado mi palabra. Y la otra cosa que quiero que te damos es Jacob. Entonces, fíjate cómo cambia la actitud de Jacob. Mientras más se muestra Dios a nosotros, más nos debe animar a servirle a Él, ¿verdad? Jacob no hace las cosas cuando se despierta, sino tempranito, ¿verdad? Tempranito. Se levantó muy de mañana. Qué bonito es eso. Se levantó muy de mañana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía prisa para servirle a Dios, para estar con Dios, porque quería estar con Dios. Y eso es una cosa que nos da, ser cristiano, hermanos, implica un sentido de urgencia. Implica un sentido de urgencia. El interés de querer servir, estar esperando a ver quién nos mira. Yo todas las mañanas y tardes cuando nos juntamos en estas clases que tenemos aquí por Zoom, como yo las empiezo, se supone que yo las tengo que empezar y trato de estar siempre temprano, pero siempre hay alguien que me gana. Ya cuando abro la cuenta ya está por ahí Agustín, ya está Iván, ya está alguien ya está ahí dándoles, esperando, y la hermana Alex también. Siempre están en primer lugar. Y qué bonito es eso. Qué bonito es que haya gente que quiere estar ahí primero, que quiere servirle a Dios y quiere estar a sus órdenes. Todo eso quiero decir. Ahora sí, vamos a abrir la clase. Ya los hablamos mucho, Alejandro y yo, ahora les toca a ustedes. A que se despierten y presten atención y a ver qué pueden añadir. Agustín, Hugo, Hermanito Agustín que quiere Matos. hablar, ahí se está preparando Agustín ya. Lisbeth dice que no todos a la vez. Uno por uno. Bueno, Liderito. aquí veo mucho también la paciencia de Dios con nosotros, porque la demostró con Jacob. Y no solamente con Jacob, con Abraham y con Jacob, sí, y con Isaac y con Jacob. Dios ha sido muy paciente con su creación. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para redimir y aquí se lo está recordando, se lo está haciendo saber a Jacob, que serán benditas en él y en su simiente todas las naciones del mundo. Y cuando habla de su simiente, está hablando de Jesucristo. O sea, ya Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para rescatar a la humanidad, porque Dios sabe que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos, desde que entró el pecado en el mundo y por nuestra condición pecadora no podemos. Y Dios ha sido muy paciente, pero Dios cumple su plan siempre. Dios ha sido muy paciente. Y lo digo porque Jacob, él huye de su hermano, primero engañan al padre, a Isaac, para obtener la bendición. Jacob sabía que estaba engañando al padre. Más bien le dice a su mamá, mira, pero mi hermano es velludo y yo soy lampiño, ¿y cómo vamos a hacer? Y si me descubre y va a recibir en vez de bendición, maldición. Y Rebeca dice, que la maldición caiga sobre mí. Oye mi voz, dice Rebeca, no oye la voz de Dios, sino oye mi voz y haz lo que te estoy diciendo. Y así fue, hicieron el engaño y ellos sabían que Dios estaba con ellos. Ellos sabían quién era Dios, porque Dios se le había revelado tanto a Abraham como a Isaac, como a Jacob mismo. También conocían de él y conocían su poder. Entonces aquí Dios le hace promesas a Isaac cuando Isaac está en esa huida a Betel, o ahí en ese sitio llamado Betel. En el versículo 13 hasta el 15 le hace promesa, dice, he aquí,
He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, le está prometiendo que esa tierra iba a ser de él y de su descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, hablando de Jesucristo. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. O sea, Dios le está diciendo a Jacob, te voy a cuidar, te voy a ayudar, te voy a hacer cumplir mis promesas. O sea, mis promesas se van a cumplir en ti, tú vas a regresar a esta tierra, tú vas a estar bien porque yo estoy contigo. Entonces, ¿qué reacción debería tener Jacob? Es lo que yo digo, lo que yo pienso. Es decir, Jehová es mi Dios y Jehová está conmigo. Pero al contrario, es lo que yo veo acá en el versículo 20, cuando él hace el voto, a Dios. Dice, diciendo, versículo 20, si fuere Dios conmigo, o sea, ¿será que él dudaba que Dios estaba con él? Dudaba de las promesas que Dios le había dado. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿No era su Dios? O sea, era su Dios. Pero dice, será mi Dios, pero primero cumple conmigo. Le dice Jacob a Dios, primero cúmpleme, y si tú me cumples todo lo que me estás diciendo o todo lo que yo necesito, entonces tú serás mi Dios. Entonces es Dios, vemos al Dios paciente, un Dios que tiene mucha paciencia para con nosotros, porque somos, realmente a veces decimos cosas sin saber lo que estamos diciendo. Yo imagino que Jacob, claro, él está haciendo voto, pero él tenía que confiar en Dios, él tenía que confiar en las promesas de Dios y tenía que saber que Dios lo estaba guiando, porque le había dicho, mira, todas las naciones serán benditas en ti y en tu simiente. O sea, yo te voy a volver a traer a esta tierra. O sea, le hace las promesas, y todavía Jacob hace el voto diciendo, serás, hablando en futuro, serás mi Dios, o sea, será mi Dios. Ya era su Dios. Entonces, vemos la paciencia de Dios también en este caso, con Jacob. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Entonces, él tenía que estar confiado, pues fíjese, Dios hasta se le aparece en sueños y le habla. Ve los ángeles subiendo y bajando por la escalera. Vemos la escalera que une, es como el camino que nos abre Dios para tener la relación directa con Dios en ese momento. O sea, él vio muchas cosas, o sea, aunque lo vio en sueños, pero él vio cosas en las cuales tiene que confiar. ¿Será que dudó del sueño? ¿Será que el sueño es verdad? ¿Será que es mentira? Terrible es este lugar, es casa de Dios, o sea, hasta él dice eso, o sea, él sabía que era Dios que se le había aparecido, que era Jehová que se le había aparecido, y con todo eso, él hace el voto, pero es como nosotros, cuando uno estaba en la iglesia católica, uno hacía peticiones a Dios, y uno decía, bueno, Señor, si tú me haces esto, si tú me curas o me das el favor que yo te estoy pidiendo, yo te voy a prender unas velas, o voy a hacer esto, o voy a hacer un sacrificio. Pero primero tiene que cumplir Dios y después yo. No, así no debe ser. Así pienso que no debe ser. O sea, primero yo y después Dios. O sea, aunque Jacobo siempre obedeció a Dios y siempre siguió en el plan de Dios, pero yo creo que Dios, cuando escucha este tipo de voto, él dirá, francamente, o sea, la paciencia de Dios debe ser muy grande para con nosotros, es muy grande, francamente. Ok, gracias, Sí, claro, Agustín. Fidel tiene la mano levantada y Alex también, pero Fidel ya se le acalambró la mano. Sí, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Caramba, qué buen tema, ¿no? Viendo esto, trayéndolo a hoy, porque yo he aprendido mucho del hermano Roberto sobre esta sombra, ¿no? Trayéndolo hoy, ¿cuántos Jacob habemos? ¿Cuántos Jacob estamos en las congregaciones de la Iglesia de Cristo? Basándose en que la falla que hemos tenido. Aquí Jacob falló en la mentira, falló en la destreza y falló en la habilidad que tuvo para obtener ese beneficio.
¿cuántos Jacob vemos hoy en día? Incluso lo que estaba explicando Agustín ahorita sobre ese voto. Ese voto es nuestra fe, hermano. Nuestra fe en el Señor que no está afianzada con una buena raíz, una fe genuina, basándonos en que muchas veces dejamos que la iglesia actúe de una manera tranquila, con pecados, y para nosotros nos da igual. Igualmente nosotros, a veces estoy hablando de nosotros, los que ministramos en la iglesia, hacemos cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Y esto me vuelve a preguntar, ¿cuántos Jacob habemos? Y nos lleva a pensar que cuando vemos situaciones adversas en nuestra vida, queremos negociar primeramente la bendición de Dios. Queremos negociarla antes que nuestra fe sea establecida como está escrita en su palabra. Ese voto, Agustín, es esa fe, pues, esa fe que hemos perdido, esa fe que manifestamos, que somos fervientes y es fluctuante. No es una fe establecida bajo la roca o sobre la roca. Y yo pienso que debemos tomar estos temas y llevarlos a hoy, pues, como lo estamos haciendo, y que eso nos sirva de reflexión y que nos sirva a nosotros para adoptar conductas que nos implice, que nos ayude a afianzar esta fe, que nos ayude a ver más allá de nuestras narices. Dios los bendiga. Antes de dejarle a Alex, nomás una cosa quiero decirte de ti, Fidel. La verdad es que no llegamos a Jacob, ni siquiera le llegamos a él, porque él le ofreció el diezmo. Y él dijo, si tú me das todo lo que yo necesito, me cuidas todo lo que me das de vestir, me das de comer, me llevas en primera clase en todo este camino, me regresas con fe, pues yo te voy a dar el diezmo. Y nosotros en la Iglesia de Cristo decimos, no hay que dar el diezmo, como si fuera que podemos dar menos. Eso es cuestión de oferta, ¿verdad? Al contrario. Aprovechen. Es por Venga a la encima, Iglesia de como si no Cristo, estamos porque ahí no tiene que pecando, dar diezmo. ¿Verdad? Y es es una al revés. limitante. Eso es una limitante, el corazón. Es una limitante. Es Tremendo, por ¿no? encima el diezmo. Por eso no llegamos ni a menos, ni a siervos inútiles llegamos, por eso. Perdón, Alex, por dejarle la mano levantada. Estamos a su No te orden. preocupes, mi amado hermano. Bueno, mira, una de las cosas que a mí me llaman la atención aquí es viendo a Jacob, que hasta ese momento ese Dios era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, su padre, ¿verdad? Hasta ese momento Jehová no era su Dios, pero él tiene ese encuentro maravilloso a través de este sueño y él pues hace este voto. Pero lo que no sabía Jacob es que esa promesa, lógicamente, como en todas las promesas de Dios que se iban a cumplir, era el proceso por el que él tenía que pasar. Pues. Desde aquí, de donde está haciendo el voto, aquí estoy, voy y tráeme de nuevo, fue un proceso muy duro para Jacob, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día pueden hacer votos, le hacen votos a Dios. Señor, si tú no dejas morir a mi hijo, no dejas morir a mi mamá, o si me curo de este cáncer que tengo, yo te sirvo, ¿verdad? Nosotros se cae en ese error de estar haciendo esos votos, como que condicionando a Dios, pues como poniéndole condiciones al Señor. Y sin pensar de que si Dios decide que es así, necesariamente tú tienes que pasar por ese proceso para
para alcanzar esa bendición. Eso lo sabemos, Jesucristo mismo, ¿verdad? Todo el sufrimiento por el que tuvo que pasar. Y vemos aquí a Jacob que ni remotamente sabía lo que venía, pero Dios lo cumplió, pero Dios lo purificó, Dios lo convierte en el Dios, se convierte en el Dios de Jacob, ya no es el Dios de Abraham, ya no es solamente el Dios de Isaac como es hasta aquí en este momento, porque hasta aquí en este momento no era el Dios de Jacob, pero Dios lo lleva en ese proceso para que hoy día sea conocido ese Dios, ese verdadero Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermana Ali, disculpa que te interrumpa, pero lo bueno de esto es que así mismo Dios le dio la promesa, con todas las fallas que tuvo. Le dio la promesa. Sí, y así mismo es lo lo da a que digo. nosotros. Lo maravilloso de esto es que es el proceso, ese proceso por el que tenemos que pasar también cada uno de nosotros, que no es fácil. Vamos a tener que alcanzar la semejanza de Cristo. Si vamos a tener que llorar a lágrimas como de sangre, la vamos a tener que llorar. Si vamos a tener que ser crucificados, tenemos que ser crucificados. Pero ese es un proceso por el que tenemos que pasar para ser semejantes a él también en el sufrimiento. Jacob en este momento no sabía que él tenía que pasar, iba a pasar por un proceso bastante duro, como pasó, y lo encontramos allá afligido, cuando le dice el ángel, levántate, yo sé por lo que has pasado, ¿verdad? Levántate, y se vuelve a levantar Jacob muy temprano y recogió a su mujer y se fue sabiendo todo lo que esperaba, pero fue un proceso. Muchas veces queremos estar pidiéndole a Dios cosas sin que nosotros padezcamos de absolutamente nada, pues. Es como que, Señor, dame, porque si tú me das, yo te cumplo. Si tú me das, yo te soy fiel. No, eso no es así. Es ese proceso por el que el Señor nos pasa para que nosotros seamos merecedores de esa bendición. Tenemos que ganárnosla. Tenemos que ganarlo, y por eso esta carrera es una batalla, una lucha. Pase lo que pase, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pase lo que pase, tenemos que continuar manteniéndonos con ese gozo, aún en la tribulación. Aún en la tribulación tenemos que seguir buscándolo a Él, continuar firme. Y eso, por todo eso pasó Jacob. Y en este momento, como te digo, ahí han caído el error muchos, pues, de que le piden a Dios de que dame y yo te doy, y no es así, pues, claro que no. Para Dios es todo, para Dios es todo, porque Él no nos necesita, nosotros es que los necesitamos a Él. Muchas gracias. Manito Luis Matos, ¿de dónde te conecta, hermanito? Buenas tardes, mis hermanos, en la República Dominicana. Que el Señor nos bendiga a todos. Lo que me llamó a la atención en cuanto al proceso de Jacob, también vemos el caso de la escalera que está desde el suelo y se apoyaba en el cielo. Me trae como una idea de que es una comunicación, como si fuera directamente el paso de Jesucristo a los hombres, que abre desde arriba y apoya en el suelo. Es decir, una forma para que el hombre pueda entender que hay un camino para llegar al cielo, como el mismo Jesús habló más tarde en Juan capítulo 14, el verso 6. Es una demostración de que hay un camino que el hombre pueda caminar para llegar. Los ángeles de aquel entonces también es como una representación del Espíritu Santo hoy día, como que alumbre el camino, que enseña, que da sabiduría cómo caminar con mucho cuidado. La atención mía, amados hermanos, es que, como decía la hermana anterior, es que todo cuesta sacrificio, es cierto, pero también a Dios tenemos que demostrar al Señor compromiso. No solamente servir a Dios porque Él me salvó,
sino sentir el compromiso y comprometernos delante del Señor. Jacob quiso comprometer a Dios frente a él. Nosotros, en cambio, entendemos que el compromiso es de nosotros hacia Dios. Dice Jacob, si tú me das comida, me das vestido, de todo lo que me diere, te devolveré un 10%. Pero Jacob quería como tener la seguridad de que si Dios va con él, él sabía que todo iba a marchar bien. En segundo lugar, él quería tener la seguridad de que Dios le va a dar todo lo que él necesitaba. Nosotros vemos una historia de Ezequías, cuando Ezequías se enfermó y Dios mandó a Isaías que habló con él, que ordena su casa porque se iba a morir. ¿Qué dice ese hombre? Se volteó su rostro hacia la pared y oró y dijo, Señor, tú sabes que yo he andado delante de ti conforme a tu voluntad. Soy un hombre íntegro, tú lo sabes, tú no lo puedes negar. Es decir, le está recordando a Dios como que Dios lo tenía lejos, no, Dios lo tenía presente. Y el Señor le dijo a Isaías, yo he visto a Ezequías llorando, hablando, diciéndome lo que es él frente a mí. Pero no se preocupe, vuelve, habla con él, que le voy a perdonarlo, le voy a sanarlo y lo voy a levantarlo de la cama, igual a unos 15 años para que viva. Los hombres de Dios tienen que ser hombres comprometidos, creo yo. Cuando nos comprometemos a Dios, tenemos que hablar. El caso mío, yo he sentido como una persona que habla con Dios como si fuera otra persona, como si fuera un amigo normal, de tú a tú. Y gracias le doy a él. Es muy poca cosa que yo he pedido a Dios que no, el Señor no me lo hace llegar. Y lo agradezco infinitamente. No es que no ha tenido pruebas, dificultades grandes, pero Dios, la palabra que nunca te dejaré, yo personal entiendo que Dios nunca me ha dejado, nunca se ha apartado, siempre ha estado conmigo. Cuando yo creo que el mundo se va a acabar, ahí aparece la mano poderosa del Señor. Y eso me da confianza. Y ese es el propósito de Jacob. Tener confianza, tener fe, demostrarle, Señor, porque yo quiero tener la seguridad. Tú sabes que nosotros como seres humanos muchas veces fallamos hasta en nuestras oraciones. A veces que estamos pidiendo, pero tenemos quizá cuando viene a ver que eso no va a llegar. Ese es el caso de Jacob. Él quería como asegurar frente a Dios si Dios le iba a estar con él en ese viaje. Claro, Dios está con él en el viaje. Dios está con él, ahí con él, porque la visión que él vio, él mismo dijo, ahí está Dios, en ese lugar. Pero él quería como tener más seguridad de la presencia de Dios para no salir solo, porque no es fácil. La duda a veces trae muchas cosas. En una ocasión, dice una anécdota, una señora que iba a salir, pero era un tiempo de lluvia, y ella oró para que no lloviese. Pero cuando termina la oración y ella va a salir, le dice a los muchachos, busque la sombrilla por si acaso que llueva. Pero ella acaba de pedirle a Dios para que no llueva. Pero la duda dice, puede hacer que llueva. Busca la sombrilla por si acaso que agarra la lluvia, entonces podemos tener con qué defendernos. Este es el mismo caso de Jacob. Él estaba seguro de la presencia de Dios, pero había una pequeña duda y él quería confirmar para saber verdaderamente, tú estás ahí conmigo, yo lo sé. Ahora confírmame que cuando yo llegue allá, que tú no me vas a dejar, que no me vas a apartar. Usted será mi Dios. Claro, él sabía que Dios era Dios de su padre, de su abuelo Abraham, etcétera. Pero él quería confirmar, usted es mío también, yo sé, pero confírmamelo por si acaso. Es decir, el hombre lo que quería tener como la seguridad de su viaje, de su confianza, para que mañana, que no venía otra cosa. Es cuanto, mis hermanos, paz de Dios.
Gracias, hermanito Luis. El hermanito Iván tenía la mano levantada. Sí, solo nada más una pequeña, con el hermano Miranda, pues hay una parte de que donde habló de los límites del reino, no terminó la idea. Y a Dios realmente hay que sintetizarlo, servirle, como dice la carta de Juan 4:19, nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esa es la clave que nosotros tenemos, porque el amor que Él nos tiene, de repente ahí podemos ver defectos en él, pero realmente tenía fe, por eso en cierto momento él aceptó la gracia de Dios y eso y que le transforma la vida. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano Iván. ¿Alguien más? ¿Comentarios, hermanitos? ¿Algo más que añadir, hermanito Roberto Miranda? Muy Ya bien. está, presidente, gracias. Gracias, hermanito. Entonces, bueno, damos por terminada la clase. Voy a parar aquí. Vamos a pasar a despedir.